Juan capítulo 4, que leyó el hermano recién Walter. Vamos a leer el texto y comenzamos. Ya subieron los niños. Juan capítulo 4, versículo 31. Nos dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Vamos a leer unos más atrás, del versículo 27, si ustedes entienden el contexto, por si no vino el domingo pasado o se está enganchando ahora por internet y dice: ¿qué está leyendo? El Señor termina de hablar con la mujer samaritana, dice: y en esto, versículo 27, vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Punto y coma. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, por eso es bueno ver el contexto, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído de comer a alguien? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alcen vuestros ojos, miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo les he enviado a segar lo que ustedes no labraron, otros labraron, y ustedes han entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Oh Dios, te pedimos nuevamente, como cada día en esta tierra y en este ministerio, aquí en San Miguel, en esta iglesia, necesitamos de ti, de tu palabra, que podamos masticarla, que nos pueda nutrir, aconsejar, redarguir, que produzca regeneración, salvación. Señor, os rogamos que nos hables en esta tarde, en este día, Señor. Oramos. Vaso de barro acá, Señor, solamente un conducto por el cual te ruego que tú obres y tú hables. En tu nombre. Amén, Señor. Qué lindo texto, hermanos, qué lindo dar Juan y estas historias. Hay 2 conversaciones en este texto. Si ustedes ven ahí, del versículo 31 al 38, está la conversación del Señor con los discípulos. ¿Lo ven? El Señor habla con los discípulos. Y en el versículo 39 al 42, el Señor habla con los samaritanos. De esas 2 conversaciones está en el inductivo. Algunos pueden ir tomando nota. Hay 4 lecciones, o sea, hay 2 lecciones en una y hay 2 lecciones en otra. Naturalmente sacada del texto, no está inventado. Hay 4 lecciones en general en este texto. 2 a través de la conversación con los discípulos y 2 a través de la conversación con los samaritanos. Precioso, hermoso. El autor interrumpe el relato o el resultado del testimonio de la mujer para registrar la conversación con los discípulos, con sus discípulos, en el interín de la salida de la mujer que va a llegar a la ciudad y va a hablar con los hombres.
Y Jesús aprovecha ahí para darle 2 lecciones a los discípulos. Hoy, ¿quién lee? Hoy lee Damaris, muy bien. Lo primero que va a hablar con los discípulos, yo creo que acá podemos decir, acá estamos nosotros. En las 4 lecciones estamos nosotros. Pero acá estamos nosotros escuchando el relato, la narrativa, la historia del Señor en su cita divina con la mujer samaritana. Así que preste atención. La primera lección que da, que todos nosotros tenemos que tener en claro en nuestra vida cristiana, las prioridades. Las prioridades espirituales. La prioridad de hacer, y ya me adelanto, la voluntad de Dios en nuestra vida, no lo mío. Entonces, mire, vamos a ver 4 versículos, los primeros 4, por favor. 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hasta ahí era, hasta el 34, pero está bien. Recuerden que cuando el Señor comienza a hablar con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, los discípulos se fueron a comprar al Macro. Bueno, Carrefour, no sé, algún supermercado por ahí en Samaria, que Samaria era un escándalo estar un judío. Fueron a comprar comida. Alguien llevó el auto, tomó un Uber y fue a comprar comida. En todo ese tiempo, seguramente que no era cerca, el Señor habla con la mujer y es el desarrollo de todo lo que vimos. Cuando llegan se ven con las bolsas, como decíamos hoy a la mañana, bajan con las bolsas, están con las bolsas ahí de la comida y quedan así. Se admiran de que está hablando, se maravillaron de que hablaba con una mujer y quedaron con la boca así. Lo está en el texto, miren, porque dice, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas, o sea que quedaron así, viendo al Señor que hablaba con la mujer samaritana. Duros quedaron. Ustedes saben el contexto, cómo el Señor rompió con la barrera racial. Entonces el versículo 31, el Señor, los discípulos se ve que cocinaron algo, trajeron unos sanguchitos, otro preparó el mate, dice, Rabí, come. Estaban preocupados que no comían físicamente. Nuevamente vas a ver esa cosa de lo literal y lo que el Señor habla espiritualmente, que todavía no disciernen eso. Come, Rabí, acá trajimos algo para comer. Estamos preocupados porque no has comido. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mira el 33, ¿qué dice Damaris? Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Che, alguien le trajo, por ahí vino Samuel y trajo, seguramente fue un ¿cómo se llama? Los Rappi, ¿no? Algún delivery le trajo de comer y no sabíamos, ¿para qué cocinamos? El Señor sabía eso. Y le dice el versículo 34, ustedes saben, dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y esta es la primera lección que tenemos que tener en claro. La conversación con la mujer samaritana le había otorgado una satisfacción interior al Señor como si hubiera comido un banquete suculento. Como un amigo, una señora cuando iba a trabajar me decía, una señora mayor, me decía, yo te voy a dar de comer algo suculento, correntina. Yo le preparo a mi hijo cuando lo hago, le hago suculento. Bueno, como el helado del pastor Marcelo, suculento. Y ese banquete fue para el Señor hacer la voluntad de Dios, la conversación con la mujer. Él le había hablado acerca de agua viva que salta del interior del hombre, satisfaciendo la sed espiritual. Y ahora los discípulos necesitan saber de esa nutrición espiritual. Como los otros, como la mujer samaritana, como Nicodemo,
entendieron mal la respuesta del Señor. Ellos estaban limitados a conceptos literales, no discernían verdades espirituales. Su entendimiento literal y material da lugar a una enseñanza muy importante del Señor. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Continuamente el Señor habló de esta prioridad. En Mateo 4:4, no lo busquen, en la tentación, respondió y dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usa metáforas en la tentación de Satanás. Una metáfora. En Lucas 2:41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que supiese José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían al Señor, con 12 años, se maravillaban, estoy leyendo Lucas 2:47, de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, los padres se sorprendieron y dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo una gran lección. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En esa línea el Señor está hablando aquí también. Estas palabras hablan de una profunda satisfacción y renovación de energías que el hacer la voluntad de Dios produce en el creyente, en sus seguidores. Produce satisfacción. Romanos 12. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? A ver si lo podemos buscar. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de vuestro Padre, de Dios, agradable y perfecta. Otra versión dice, buena, agradable y perfecta, produce satisfacción, y eso le está transmitiendo. Deben buscar esa prioridad, esa debe ser nuestra comida, la voluntad de Dios. Juan 5:30, lo estamos viendo en el libro de humildad, también que nos vamos a reunir esta semana con los hombres. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quién está diciendo esto? El mismo Señor. Sometido a la voluntad del Padre. No busco hacer nada por mí mismo. Prioridad en claro. ¿Entendés esto o lo encontrás bonito nada más? No quiero hacer las cosas por mí mismo. Quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga? Hermanos, qué lindo, qué importante a esta altura del año que estamos definiendo propósitos en los ministerios, organizando los ministerios, algunos queriendo bautizarse. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde marchamos? Porque Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, lo dice el Señor, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. ¿Te das cuenta la importancia, hermanos, de que tengamos las prioridades en claro? No importa tu opinión, no importa tu juicio, importa lo que dice Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y en este contexto, dice, el obedecer la voluntad divina fue la prioridad
número uno de Jesús. ¿Cuánto más para nosotros, no? El verbo, dice, terminar o acabar su obra, es el mismo verbo que él pronunció en la cruz. Es el verbo teleios y significa lograr una condición, lograr una meta, lograr un objetivo. La palabra es consumado es. Pablo en Efesios capítulo 5 dice 5:15, Efesios 5:15. Dice así que tengan cuidado de su manera de vivir. Esta es la traducción NBI. No vivan como necios, sino como sabios. Hablando los efesios a una iglesia, no vivan como necios, sino como sabios, comprando, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios? Conocer y entender la voluntad de Dios a través de su palabra de sabiduría espiritual para nuestra vida. Por ejemplo, en el contexto que estudiamos, la voluntad de Dios es la salvación de las personas. En este contexto, obviamente, la voluntad de Dios es vuestra santificación, la voluntad de Dios es que dé gracias en todo. En este contexto, la voluntad de Cristo era la salvación de los samaritanos, la salvación de las personas. Primera de Timoteo 2, versículo 1 al 5, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, 1 al 5. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de vuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versículo 4 de 1 Timoteo 2 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué expresa ese versículo? El deseo de Dios. Obviamente, por supuesto, no es el propósito eterno porque no todos los hombres se van a salvar. Pero la voluntad de Dios es que todos los hombres les llegue el Evangelio. Así que es una buena oportunidad en esta mañana de, empezando el año, saber de que Dios quiere que la iglesia dé el Evangelio. Quiere que el Evangelio corra por las venas de San Miguel, cuartel quinto y por todos lados. Es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Es interesante en Lucas 9, no lo busquen, porque en el contexto de lo que estamos viendo, algo pasó anteriormente. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como ir de Jerusalén. Los samaritanos no quisieron recibir al Señor. Viendo esto los discípulos, ahí estaba Samuel, ahí estaba Justo, ahí estaba Walter, estaban todos ahí. Viendo los discípulos le dicen al Señor, Jacobo y Juan, Señor, ¿crees que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Que los consuma, Señor, no quede nada, así, listo. No queda nada, Señor. Mire lo que le dice el Señor. Entonces, volviéndose, evidentemente se dio vuelta y los miró. Porque dice volviéndose. Miren la idea del texto. Es para meterlos en la atmósfera del texto. Parece, es cómico. Pero dice, se volvió y los miró. Y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, dice. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hoy están en Samaria. Luego Dios envía a Felipe. Así que interesante, esta era la comida de Jesús, era el deleite de hacer la voluntad del Padre, vivir en la voluntad continua del Padre, pensando y deleitándose en la salvación de personas, hermanos. Prioridades claras. Y en lo que respecta a esto,
tenés que tener en cuenta que en un culto, cuando vienen personas nuevas a hablarle el Evangelio, viene alguien a las mujeres a hablarle el Evangelio. Es la voluntad de Dios que a través nuestro conozcan el Evangelio. Propósito, claro, 2 lecciones. Vamos ahora 35 al 38, por favor. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo les he enviado a segar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en su labor. Qué hermoso. La segunda lección, tengo que tener prioridades en claro, hacer la voluntad de Dios, no la mía, en todos los aspectos. En este contexto evangelístico, no piensa, ay, no es el momento, yo no sirvo para hablar. Habla. Ahora vas a ver, habla. ¿Qué tenés para hablar? Lo poquito que sabes, tu experiencia con Cristo, habla, invita, da un folleto, habla. Es la voluntad de Dios, no es la voluntad del pastor de la iglesia, es la voluntad de Dios que tu familia, tus amigos conozcan a Cristo. ¿Cómo? A través tuyo. Es la voluntad de Dios. No es un verso, está ahí. Habla, habla. Ahora tenés que tener un propósito claro. Un propósito claro. Acá los discípulos habían estado observando el verdor que había brotado en un mes en los campos sembrados. Y dijeron, bueno, faltan 4 meses para la siega. Pero en la mente de Jesús había otra lección. Ustedes dicen que falta mucho, pero en realidad ustedes se remiten a lo material y yo me remito a lo espiritual. Ustedes nos dicen, aún falta 4 meses para seguir la siega. Alcen vuestros ojos, versículo 35. Miren los campos porque ya están blancos para la siega. 4 meses para la cosecha de cereales. Eso es lo que pensaban ellos, pero el Señor está hablando, ahora están ya cosechando almas. Usa esa metáfora para hablar de almas. Los discípulos estaban pensando que en Samaria más adelante podría llegar la salvación. Lo vieron al Señor ahí, quedaron asombrados. Estarían pensando que si Samaria necesitaba el Evangelio, sí lo necesitaban más adelante, pero los habitantes aún no estaban prontos para recibirlo. Lo habían echado, no lo recibieron. Ellos quisieron que descienda fuego y los consuma. El Señor dijo, no. Para ellos no había apuro para sembrar. Esa es la idea. No había apuro. No hay tanto apuro. ¿Quién nos corre? Y el Señor dice, no. Ya están los campos blancos. Recién el Señor había comprobado que la siega estaba pronta. La samaritana sería el primer fruto de Samaria, de la cosecha, y pronto vendría una multitud con ella a escuchar las enseñanzas del Señor. Blancos para la siega. Acá los comentaristas se dividen, porque los campos no son blancos, son dorados cuando ya está el trigo listo. Pero metafóricamente el Señor estaba viendo una turba de gente con sus vestimentas que estaban viniendo con una mujer, corriendo hacia el pozo. En eso está hablando el Señor. Hay un propósito claro. Está la siega. Y ustedes van a cosechar algo que quizás ni siquiera ustedes sembraron. Dice el que ciega, versículo 36, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Hay un entrelace acá. Jesús está motivando a los discípulos a dedicarse a la tarea urgente de compartir el Evangelio ya, ahora. La siega está pronta, el salario está disponible, solo faltan manos. Y acá dice una gran verdad. Un hombre puede segar significa cosechar donde no ha sembrado. O puede ser que un sembrador nunca experimente la alegría de segar lo que ha plantado, pero podemos gozarnos tanto el sembrador como el segador que bajo el plan divino
siempre habrá cosecha para recoger. Y esto era una verdad en Samaria. Pablo dijo en Corinto, ¿qué pues es Pablo? 1 Corintios 3, 5. ¿Qué es Apolo? ¿Se acuerdan que se dividían? Lo hemos visto. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, escuchen esto. Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Yo los he enviado, versículo 38, a cegar, a cosechar lo que ustedes no labraron, punto y coma, otros labraron y ustedes han entrado en la tierra, ahí. Ustedes entraron ahí en algo que ustedes no hicieron. Es muy enfático, yo os he enviado. Fíjense ahí, versículo 38, cómo empieza. ¿Quién es el que envía? El Señor. Es algo pasado, es un llamado inicial. Ahora, les he enviado, dice, a un lugar donde ustedes no han sembrado. ¿Quién sembró entonces? Por el versículo 38 te confunde, dice, yo os he enviado a cegar lo que ustedes no labraron, otros labraron, ustedes han entrado en su labor. ¿Quiénes labraron? ¿Quiénes prepararon todo? Bueno, Jesús mismo, Juan el Bautista, muchos dicen Juan el Bautista, sembró. La mujer, vamos a ver en el contexto, la mujer sembró. Los profetas del Antiguo Testamento sembraron. Pero evidentemente vemos que Dios usó a estas personas y ahora los discípulos tienen el privilegio de ver y cosechar lo que otros sembraron. Hermanos, eso pasa con nosotros también. Nosotros estamos recibiendo personas que han escuchado el Evangelio por medio de circunstancias web, ¿no? Predicaciones, ¿no? Carla fue a través de predicaciones, otro por una predicación de web. Otros a través de distintas circunstancias problemáticas, el Señor le dijo, busca algo donde quiero llevarte a que aprendas la palabra. Nosotros tenemos, hermanos, el privilegio de recibirlos. Que nunca se nos vaya la alegría y el valor de decir, el Señor está agregando a esta gente. ¿Te das cuenta? Yo creo que hay creyentes que se acostumbran y no les importa nada. ¿Por qué soy tan duro en eso? Porque no lo valoran, no lo aprecian, lo desprecian. Y con cada uno el Señor tiene un tiempo de formación, de santificación, de cambios, y necesita el amor y la ternura de la iglesia para acompañarlos. Como dijo el Señor, ovejas recién paridas necesitan el acompañamiento para que crezcan. Eso le está mostrando. Tiene que tener una prioridad en claro, hacer la voluntad de Dios, pero un objetivo, un propósito claro, ser parte en las labores del Señor que vos no hiciste nada, nada. Quizás diste un folleto, pero que es enfático, dice, yo los envié. Y Pablo dice, ¿qué somos nosotros? Nada, servidores nada más, servidores. Ahí nos ponemos al lado, che, necesitas algo, querés que te enseñe un poco el Evangelio, me puedo encontrar con vos. Hermanos, empezamos el 2024. Prioridades claras, propósito claro, ser usado por Cristo. Mire, ahora esa fue la conversación. Su obra es maravillosa, hermanos, es maravillosa. Solo somos servidores por medio de los cuales sus frutos crecen. Y nos ha puesto para que llevemos fruto y el fruto permanezca y demos mucho fruto, pero Él lo hace. Ahora miren, ahora viene la conversación por último con los samaritanos, 39 al 42, dice, y muchos samaritanos, ahí viene la turba que él veía, los campos están blancos, ahí viene, ahí están viniendo, miren, ¿lo ven? Ahí están viniendo, vienen con una mujer, vienen ahí. De aquella ciudad creyeron en él miren esto, 39, ¿me siguen? ¿No se durmieron?
¿No están despiertos? Vienen, miren, ¿con quién vienen? ¿Por medio de quién vienen? Por la palabra de la mujer, que daba continuamente testimonio. Esa es la traducción. Continuamente hablaba. Me dijo todo lo que he hecho, No paraba de hablar. Acuérdense que dejó el cántaro. Acuérdense que se dejó el cántaro. Lo dejó ahí y no paraba de hablar. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Miren, estas dos lecciones son preciosas, estas últimas dos lecciones. Le rogaron que se quede con ellos. Por favor, esa es la traducción. Por favor, quédate. Por favor, Señor, por favor, no te vayas. Quédate. Quédate todo el tiempo, como le decía el endemoniado. Yo quiero ir con vos, Señor, quédate. Bueno, se quedó 2 días. 41, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, por eso les digo, observación del texto, ¿estaba la mujer o no estaba la mujer? Estaba ahí. Ella, venga, les los trajo a todos. ¿Cuántos eran? No tengo la menor idea. Habrán sido muchos. Esta mujer no paraba de hablar. La mujer. Pero una buena mujer que habla lo que tiene que hablar. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El autor retoma el tema del ministerio de Jesús en Samaria y subraya el efecto del testimonio de la mujer y la estadía extendida de Jesús. Con cuánta prontitud los samaritanos creyeron en el Señor, a diferencia de sus hermanos, su familia y los judíos. Primera lección de la conversación con los samaritanos. Con los discípulos era poner tus prioridades en claro y tu propósito en claro este año. Estás para ganar a los perdidos. En este contexto, uno de los propósitos de Dios. En la conversación con los samaritanos, la primera lección es la lección del poder del testimonio personal. Tu testimonio personal sirve. Por eso le digo a los chicos que a propósito me lo tienen que entregar. Falta alguno. Testimonio personal. Entonces me dicen, pero ¿cómo lo hago? Ya les di la estructura, como Pablo dice, pero no sé cómo hacerlo, qué tengo que hablar, qué tengo que decir. Hermano, no tenés que hacer ningún curso de teología. No usen ¿cómo se llama? La inteligencia artificial. ¿H qué? Bueno, no usen la inteligencia artificial para preparar, no lo usen para preparar ni testimonio ni definiciones teológicas. Es con el corazón lo que su experiencia con Cristo. Miren lo que hizo esta mujer. 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. La palabra. Ella sencillamente no pudo frenar el testimonio que brotaba de su corazón al experimentar por primera vez la profunda satisfacción del agua viva, metafóricamente hablando, la salvación. La evidencia que le había convencido que Jesús era el Mesías era que ella repetía en la ciudad, me dijo todo lo que soy. Ahora, esto mismo se repite en Juan capítulo 1, versículo 43. ¿Qué dijo la mujer? ¿Aprendió todo el libro de la parábola del sembrador para enseñar a testificar? No. Su testimonio dice, este hombre me conoce todo de mi vida. Me llevó acá, me dijo lo que pasa con mi vida, de mis matrimonios fracasados, de esto, lo otro. Juan 1:43, al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dijo, quedó ahí, y vení, ve. ¿Cuánto contenido tenía el testimonio de Felipe? Dígame.
Muy poco. Miren esto. Juan 9, búsquenlo ahí, que está bueno. Juan 9, 24, vayan buscándolo. Juan 9, 24. Ya vamos a llegar a Juan 9. Se predica todo, ¿eh? Juan 9 se predica entero. Así que venga más o menos 7:30 de la mañana. Para las 11 terminamos. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya los he dicho, dice, y no habéis querido oír. ¿Por qué querés oír otra vez? ¿Querés también vosotros seros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. 9:29 de Juan. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a través de Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Miren cómo termina. Respondió el hombre, el cieguito, el ex cieguito, porque el Señor le dio la vista. Eso es lo maravilloso. Que ustedes, podemos poner entre paréntesis, los grandes fariseos, los escribas, no sepan de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. A mí me abrió los ojos. ¿Cuánto contenido tenía este testimonio? Nada, pero era con un entusiasmo, un amor impresionante. Hermano, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si esto no sale, es porque no hay. Esa es la primera lección, el poder de tu testimonio personal. ¿Cuándo fue la última vez que entregaste un folleto? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con entusiasmo, sin saber mucho, a un incrédulo acerca de Cristo? ¿Cuándo fue? Solamente Dios sabe en cada uno de nosotros. La última lección está en el versículo 40 al 42, porque dice, entonces vinieron a los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él. Ya los recién convertidos en la fe, esta es la segunda y última lección de la conversación con los samaritanos. La primera es, ¿qué poder tuvo el testimonio de esta pequeña o gran mujer? ¿Qué poder? Los trajo a todos, con lo que sabía, con lo poquito, como hizo Alejandro, trajo toda su familia, todos sus amigos para el bautismo. Los trajo, no sabe hablar mucho, está creciendo. Pero la segunda es el poder de la palabra de Cristo, una fe personal en la palabra de Dios. Ella lo trajo a Cristo y Cristo se encargó de todo. Los recién convertidos en la fe de Jesús no querían separarse del Señor, tenían muchas preguntas sobre su nueva fe. Preguntas que solamente podría contestar Cristo. Y es interesante esa frase, le rogaron. Esa frase está en presente continuo y habla de una insistencia que por favor, quédate. ¿Vieron cuando alguien nos dice, no te vayas, es temprano, quédate en casa, quédense? O los nenes que dicen, no quiero quedarme. Esta gente se agarraba al Señor y dice, por favor, quédese. Esto es un síntoma de salvación. Hermano, este es un síntoma de salvación. Usted quiere estar con Cristo. Usted quiere conocerlo. Usted quiere leer. Usted quiere saber. Yo empecé a leer Apocalipsis. No entendía nada, pero me tragaba la Biblia, quería saber qué era lo que había creído. Siendo católico, nunca me habían hablado del infierno, del cielo. Tenía una curiosidad nacida de Dios a querer apropiarme de esa persona, de Cristo. Qué contraste, ¿no? Cuán distintos fueron los samaritanos en contraste con los judíos en Jerusalén, que habían visto sus señales, escuchado sus enseñanzas, sus propios familiares, los conocidos en Nazaret, sus vecinos, aún los gadarenos, con semejante obra que hizo con el endemoniado, le rogaban que se vaya. Hubo otros casos también de una actitud así. Mucha gente no va a creer en nada. Ahora los que realmente creen en Jesús
quieren estar con Él. Y les ruega, quieren saber más. Dice que se quedó allí 2 días. Bueno, me quedo 2 días. Seguramente los discípulos, otra vez tenemos que ir a comprar comida. Ahora no, 2 días. Otra vez tenemos que ir a caminar a buscar comida. Se quedó 2 días. Pudo confirmar a los nuevos creyentes en su fe. Demostrar una total falta de prejuicio racial. Fue un ejemplo inolvidable para los discípulos. No así los discípulos en Lucas 9:54, que querían que se quemen los samaritanos. ¿Y ahora? ¿Cómo cambió la cosa, no? Y creyeron, versículo 41, mucho más por las palabras de él. Mucho más creyeron, parece indicar que algunos vinieron a la ciudad sin haber llegado a la fe de Cristo, pero ahí llegaron a la fe. Vinieron por curioso. Pero qué importante el testimonio personal. Porque esa mujer trajo curiosos también. Vení a escuchar, vení. Mira, yo no sé hablar mucho, pero una cosa sé, me iba al infierno, ahora estoy seguro de dónde voy. Pero porque vení, yo quiero que conozcas al pastor o a tal hermano y te va a explicar mejor. La fe de estos hombres basada solamente en la palabra de la mujer, interesante, era un efecto de una fe basada en la fe de otro, una fe secundaria. Ellos necesitaron poner su fe en Cristo, no en la fe de la mujer, ¿se entiende? Ellos necesitaron ir a Cristo. Por eso, versículo 42, Damaris, ¿qué dice? Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La creencia basada en la palabra de ella era un comienzo, faltaba una relación personal con Cristo. Y eso tenés que hacer. Así que no me digas más, yo no sé hablar, yo no puedo hablar con la gente, no me digas más. Nadie puede dar lo que no tienen. Una cosa sé, antes era ciego, ahora veo. Esta mujer me dijo todo lo que yo era. Algo podés decir de Cristo. Algo podés hacer. La llamás a Luz y le decís, yo tengo una amiga Luz, ¿le podés hablar? La llamás al hermano tal y dices, mirá, tengo unos amigos que me gustaría que conozcan a Cristo. Yo los invité, me escuchan, están abiertos. ¿Alguien le puede venir a hablar? De paso yo aprendo. Es iniciativa. Pero nuevamente ese golpe que nos queda, nadie puede dar lo que no tiene. Si no te interesa, hermano, fíjate si realmente estás en Cristo. Es interesante algo que va avanzando en el progreso de la fe de la mujer samaritana. Versículo 9 comenzó diciendo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Versículo 19 dice, eres profeta. Me parece que eres profeta. Versículo 3 dice, Mesías. Versículo 25, Mesías. Y versículo 42 termina como el Salvador. Un progreso, ¿no? Precioso. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo has crecido? ¿Tenés una fe personal en Cristo o tenés una fe en el Cristo que cree tu familia? 4 lecciones. Mira tus prioridades. Es un deleite hacer la voluntad de Dios. Es buena, agradable, perfecta. Quizás te toque sembrar y no vas a ver los frutos. Lo va a cosechar otro. Quizás te toque cosechar lo que otro sembró. Debemos evaluar nuestro rumbo, el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Estás puesto para sembrar? También estás para cegar con frutos eternos. El testimonio de tu experiencia con Cristo tiene poder, tiene influencia. Dios puede usarlo y va a usarlo para su obra. No olvides que sobre todo la persona debe tener una fe personal en Cristo. Debe tener una experiencia con la palabra de Cristo. Lo que convierte es la escritura, no el testimonio personal. Lo que convierte es la persona de Cristo, la escritura. Vos lo tenés que llevar a la escritura. Amén, hermano. Esta semana, ya hoy se juntan los jóvenes para poner carne a la estructura, el ministerio de las mujeres, el ministerio de los niños, el ministerio con los hombres, la membresía de la iglesia. Tenemos que pensar siempre en Juan 4. Nos enseña muchísimo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso relato, Señor.
como en el Evangelio siempre es así, Señor. Tú provocas las circunstancias. Tú, Señor, tomas la iniciativa, Señor. Tú regeneras y en esa regeneración nos das arrepentimiento. Nos llevas a adorarte, a seguirte, Señor. Nos llevas a compartir del Evangelio y acá están los frutos con los samaritanos. Señor, guíanos para que en este año compartamos la fe, con lo poco o con lo mucho que sepamos, pero echemos manos a todas las herramientas que tenemos como pueblo acá en San Miguel. En tu nombre, amén, Señor.